confirmar si me escuchan correctamente. Sí, te escucho correctamente. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, me presento, yo soy la licenciada Rocío Romano Obregón, psicóloga, y bueno, pues yo estoy aquí un poquito desde la parte administrativa, del lado de la parte administrativa del curso. Por ahí me he estado comunicando con algunos de ustedes a través de WhatsApp, por algunas redes sociales también, en Instagram, en Facebook. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto verlos. Estamos ya iniciando este curso, es a las 6 de la tarde. Y pues más que nada también por respeto a los que llegaron temprano a la sesión. Y bueno, pues me honra presentarles como docente de este primer módulo, que nos estará acompañando también en el segundo y cuarto módulo de este curso de duelo infantil, manejo emocional e intervención. Indicadores emocionales, me parece, manifestaciones y manejo emocional. Entonces, bueno, pues sin más, les presento a nuestra docente, que es la maestra María Dolores Hernández López. Les leo un poquito acerca de su formación académica. La maestra tiene el título de licenciatura en psicología con mención honorífica por parte del Instituto Yancingo. También la maestra tiene la diplomatura en terapia cognitivo-conductual y control de las emociones por parte del Centro de Aprendizaje Pachuca de Soto. También tiene la maestría en psicología jurídico y forense por parte del Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, y es doctorante del doctorado, en Ciencias de la Educación, cursando actualmente el 10º cuatrimestre en el Colegio Pablo Latapí Sarré. También nuestra docente tiene como parte de su experiencia laboral la consulta privada en un consultorio individual y particular. También es catedrático de la Universidad Pablo Latapí Sarré. También es catedrático de la Universidad Ceval, catedrático de la Universidad Anáhuac, catedrático de la Universidad de TAC y catedrático también de la Universidad Toyancingo, entre muchas otras áreas de su desempeño laboral. Entonces, bueno, pues sin más, los dejo con nuestra docente. Cualquier cosa estoy aquí al pendiente por cualquiera de sus dudas o cualquier problema que tengan para acceder a la plataforma o alguno de los documentos o algún problema con el video. Aquí estaré al pendiente. Y bueno, pues sin más, los dejo con la maestra. Adelante, maestra, un gusto tenerla con nosotros y pues todos suyos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas tardes. Veo a Ivonne que está conectada con su camarita abierta, ¿verdad? Los demás podrían encender su camarita para poder conocerlos. Hola, Ivonne. Hola, Brenda. Hola. Hola, hola. Celia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a este curso. Hola, buenas tardes. Hola, Diana. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos Buenas vamos tardes. a iniciar. Estoy al frente de este curso. Estamos entre psicólogos. Quisiera saber, ahí en la plataforma abrí un foro, pero no hay interacción. Entonces, estamos entre psicólogos. ¿Es así? Yo soy pedagoga, pero manejo logoterapia y tanatología. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias. Bienvenida. Sí, gracias. ¿Quién más podría presentarse? Hola, yo soy Celia, yo soy abogada, pero estoy enfocada ahorita al aprendizaje y en obtener conocimientos en tanatología. Ya tomé mi primer diplomado, estoy en el segundo diplomado y ahorita con ustedes. Muy bien, abogada, bienvenida. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Alejandra Oseguera Reina, soy de Chiapas, psicóloga general y especialista en psicología clínica. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es la licenciada Valeria Allen,
soy psicóloga de general. Tengo un enfoque más en cognitivo-conductual y esto. Un gusto a todos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes, soy Fátima Chapital, soy psicóloga clínica con la especialidad en psicología clínica. Estoy enfocada en violencia de género, pero bueno, me llamó la atención esto del duelo, ¿no? Porque pues, todo el tiempo vives un duelo, si lo piensas así. Y generalmente llegan niños en lugar de que llegue la pareja o que llegue la mamá, ¿no? Así es. ¿Sí me escuchan los demás? Ok. Se congeló, ¿verdad? La imagen por ahí. Pero bueno, espero que estemos escuchándonos y conociendo todos este contenido. Bien. Yo soy, como ya lo mencionaron, soy psicóloga, ¿verdad? Tengo conocimientos y este curso lo voy a adecuar para el público en general, ¿verdad? Para que todos tengamos comprensión de los temas. Entonces voy a compartir algún material en este momento. Espero me sigan. Recordemos que las diapositivas pues es una guía para el ponente, ¿verdad? Eso estamos nosotros conscientes para no salirnos de lo que es el tema. Entonces voy a compartir y por favor me van orientando. Un segundo. ¿Se está compartiendo la diapositiva? Sí. Sí. Sí, sí se ve. Ok. Sí revisaron lo que es la parte de los temas, ¿verdad? Espero, y si no, pues ahorita los vamos abordando. Duelo infantil es el título, síntomas, manejo emocional e intervención. Vamos a ver en cuanto a los síntomas, hay una variedad, como lo comentaba una compañera, si lo voy a manejar, una compañera, que es la señal de la alteración en el organismo, el cual nos va a indicar alguna enfermedad. En este sentido, el duelo tiene síntomas tanto físicos como psicológicos. En la cuestión emocional, pues nosotros tenemos varios conceptos, pero el concepto que maneja psicología y en base a la autora Isabel Díaz Portillo, es una experiencia, digamos, subjetiva. Es una reacción fisiológica. Si cada uno de nosotros le ponemos un pensamiento o una emoción, entonces se transforma en un sentimiento. El objetivo de este curso es conocer, ¿sí se va cambiando la diapositiva? Gracias. El objetivo principal es conocer los aspectos de la fundamentación teórica y empírica. Ay, perdón. Los aspectos evolutivos y el proceso de duelo infantil y familiar, así como estrategias terapéuticas para acompañar la elaboración del duelo en la infancia. La psicología, como ciencia, nos obliga a estudiar una conducta a partir de paradigmas, a partir de escuelas de pensamiento, como es las bases biológicas de la conducta. ¿Por qué tomo esta parte? Porque es parte de la teoría. Para nosotros poder saber qué es un duelo y analizar el comportamiento, en este caso de la infancia, ante una pérdida, pues también tenemos que conocer el aspecto biológico. Las bases biológicas de la conducta explican que toda la conducta tiene una base biológica. Entonces, si una persona
tiende al llanto, por supuesto, hay una base biológica en función de o interacción de las funciones ejecutivas. Otro paradigma que tomamos en cuenta para el análisis de la conducta es el psicoanálisis. El psicoanálisis, un representante, pues como ya es sabido, es Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, y este paradigma explica que la conducta es la acción o resultado de motivos del inconsciente. Eso también lo vamos a abordar en la parte teórica. El conductismo es otra escuela de pensamiento donde nos explica que la conducta es aprendida. Entonces vamos a partir, ya escuché por ahí que hay diplomados en la terapia cognitivo-conductual y es lo de hoy, ¿verdad? Lo que es lo más sonado, la terapia cognitivo-conductual, cuyo intervención tiene que ver tanto con las emociones como con las conductas. El conductismo, un representante es Watson y nos dice efectivamente que si una conducta se da es porque la aprende el sujeto. El aprendizaje es el proceso mediante el cual la experiencia y la práctica hacen cambios en el potencial conductual. ¿Qué quiere decir esto? Que ante este aprendizaje se espera que haya cambios en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Si tenemos un determinado de aprendizaje y no hay cambios en la conducta, entonces no hubo tal aprendizaje. Esto tiene que ver, en el caso del duelo infantil, que pues muchos niños, incluso adultos, repiten lo que ven en un proceso de duelo, en cuanto a creencias, en cuanto a modelos de crianza, estilos de crianza, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta para poder nosotros hacer un acompañamiento en un duelo, tener los conocimientos de estos paradigmas específicos. Uno más es el cognoscitivismo. Este paradigma pues nos enseña cómo el ser humano va creando conceptos de las experiencias de vida, las va acomodando en esquema y entonces para cada persona va construyendo un aprendizaje de acuerdo a sus propias experiencias y de acuerdo a los objetivos o proyectos de vida. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Comentario? ¿Aporte? ¿Todo bien? Es que, ¿qué creen? No las veo, pero si me orientan, por favor. ¿Cuál era el último paradigma? El último paradigma, el cognoscitivismo. ¿A qué hace referencia? Esta hace referencia a que cada individuo construye su conocimiento a partir de sus funciones ejecutivas, su experiencia de vida, va creando un concepto de acuerdo a los propios objetivos, al interés personal. El representante principal para que nos familiaricemos más con este paradigma es Piaget, en cuanto a sus áreas de formación, ¿no? sus modelos de formación, que son pues algunas áreas que va atravesando el menor para construir su propio conocimiento. No sé si alguien por ahí recuerda estas áreas. Me gustaría que también aportaran. Ok. La primera sería sensoriomotora, en cuanto al niño empieza a explorar a través del movimiento. Si recordamos esa área, es que saben que yo cerré el cuadro y no las veo, pero si pudieran participar, sería grandioso. ¿Esta se da desde que nacemos hasta aproximadamente los 6 meses? ¿O los 6 De años? los 0 a los 2 años, a los 2, es correcto. Ok. Ok, entonces ya sabemos de cuál paradigma estamos hablando, ¿verdad? Más adelante voy a abordar cada uno de ellos en cuanto a los autores.
Sí, eso es como una parte introductiva, sí, eso es introducción. ¿Podemos continuar? Sí, gracias. Ok. Para nosotros detectar estos síntomas que hablábamos con anterioridad, es importante la observación. Este es un modelo de intervención en análisis, donde el observador es el principal. Un duelo se va a observar de forma individual. Por supuesto, hay teorías. A partir de las teorías vamos a tomar cuál puede ser la que se aplica a una persona de forma individual. En cuanto a la observación en un duelo, es importante ver el comportamiento del doliente, sí, de la parte del que pierde o el que está en el proceso de duelo, cualquier simbolismo. Yo pongo, por ejemplo, en este caso un dibujo que es parte de la psicología, el analizar todo lo que el menor está reflejando a través de la pérdida. Más adelante vamos a ver, y como lo decía en un video, las pérdidas pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Entonces, muy importante esto. Y para ello, pues la teoría de la escuela de la Gestalt nos habla de la percepción en cuanto a las leyes cerebrales. Yo les pongo aquí una imagen como una forma de dinámica para saber y entender qué es la percepción. En esta imagen, ¿alguien me puede decir qué observa? ¿Qué observan en esta imagen? Como una persona recostada. Una persona recostada. Y por favor, las demás personas, vamos a escuchar cómo se describe esta imagen. Entonces, una persona recostada. ¿Quién más? Un niño. ¿Otra vez? Yo veo una forma de niño. ¿De niña? Niño. Ok. Ya abrí aquí la imagen. ¿Quién más? Nos podemos alejar también para poder observar la imagen. Todo es importante, el aporte. Como tapada. Es decir, vemos a una figura en partes, ¿verdad? Fragmentada. Exacto, sí. No vemos a una figura total. Ok. ¿Quién más puede, por favor, describir lo que ve? Yo observo el ala de una mariposa. Ala de una mariposa, qué interesante. ¿Quién más? Yo observo a una mujer vestida de negro y como en un paisaje. Un paisaje. Muy bien. ¿Alguien Yo más? en la Sí. parte, en la parte izquierda está como más oscuro, se ven como dos, bueno, como la carita de alguien y dos como ojitos. Es lo que yo alcanzo a ver. Y lo de la parte, todo lo que es blanco, igual se alcanza a ver como la cara de una persona y como que está recostada. Y en la parte del fondo del oscuro, o sea, oscuro, donde está la persona, es como si fueran dos montañas, pero hechas como círculo. Eso es lo que alcanzo a ver. Muy Yo bien. al igual, perdón. Un paisaje blanco y negro y como que dos formas de cara, un rostro hacia adelante y otro hacia atrás. Muy bien. Yo Lupita. igual en general puedo ver una persona como recostada, sin embargo, si me alejo un poco, a mí me da la impresión que es como un bosque. La impresión de Un bosque. un bosque. Ok. Bueno, vamos a ver que la imagen, si yo les digo que es una vaca y que se ve claramente, ¿qué me dirían? Yo no veo la vaca. No, ¿verdad? Entonces, Entonces, no, yo tampoco veo a la vaca. no vemos a la vaca.
Este es un fenómeno que nos explica la escuela alemana, que es la Gestalt, que significa total o forma, ¿no? Forma una totalidad. Nuestro cerebro está viendo pues solamente porciones, ¿sí? Partes de una figura. Pero cuando yo les digo que veo una vaca, entonces se las voy a mostrar que de frente está la cabeza de una vaca, claramente, ¿sí? Que están sus dos orejas, sus ojos y la trompa de la vaca. El cuerpo está de lado. Si nos alejamos un poco más, entonces el cerebro va a integrar toda la forma de la vaca y la vamos a ¿ya la vieron? Sí, 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 muy clara, es cierto. Muy clara, ¿verdad? Muy Sí. clara. Muy bien. Entonces quiere decir que ya el cerebro cumplió las leyes de cierre. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa experiencia. ¿Sí? ¿Ya todos vieron la figura de la vaca? ¿O habrá quien todavía no? Y habrá personas que experimenten frustración, incluso enojo. Porque ¿cómo es posible que yo no puedo ver la vaca? Es así. ¿Ya todos vieron la vaca o todavía hay algunas cuestiones para poder cerrar esta figura? No puedo ver la figura de la vaca. Sigo con las figuritas del niño, como que asustado o algo. Si nos alejamos un poquito más, las dos orejas están, la cabeza está de frente. No sé si ven mi mouse, la flechita del mouse. Esta es una oreja, esta es otra oreja, este es un ojo, este es el otro ojo, esta es la trompa de la vaca, el frente de la vaca. ¿Sí? Ya la vi. Ya la vi. Ya. Muy bien. Este ejercicio yo pues se los expongo porque así totalmente cuando describimos una pérdida no la comprendemos. Por más que nosotros queremos entender qué está sintiendo el doliente, pues no lo vamos a comprender en su totalidad, ¿verdad? Entonces ahí pues es importante el respeto a la descripción de una pérdida. Les voy a poner otra imagen. Ya entrenando al cerebro, podría ser más fácil esta otra imagen. ¿Qué observamos en esa imagen? Dos mujeres, una joven y una adulta. Correcto. Entonces, esta es otra imagen que nos aporta la escuela alemana, donde nos dice, bueno, ya lo entrenamos con la figura anterior y ahora es más fácil comprender y diferenciar estas dos figuras. ¿De acuerdo? Voy a continuar. Espero hayan disfrutado de este ejercicio y la reflexión de que al describir una pérdida va a ser muy difícil comprender o entender qué está sintiendo una persona ante un duelo. ¿De acuerdo? Ok. Duelo. Etimológicamente, la palabra duelo proviene del latín dolus, que significa dolor, o del verbo dolere, que significa sufrir y penar. Término asociado también a la raíz duelum, que significa desafío o combate. Cada duelo, por lo tanto, si vamos a la última palabra, es un desafío. Es parte de un proceso normal ante una pérdida. Voy a agregar otro concepto más. Les estoy poniendo también de qué autores, con el objetivo de profundizar más en la lectura de los mismos. Duelo es el conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a la pérdida de una persona con la que el sujeto en duelo, el deudo, estaba psicosocialmente vinculado. Entonces hay un vínculo con esa persona para poder experimentar ciertos síntomas. Otro concepto es proceso mental mediante el cual el equilibrio psíquico propio se restaura tras la pérdida de un objeto de amor. Es una respuesta normal ante cualquier pérdida significativa. El afecto fundamental de duelo es doloroso,
y habitualmente se acompaña por pérdida de interés en el mundo externo, preocupaciones con reminiscencias del objeto y una disminución de la capacidad para realizar nuevos investimientos. Investimientos sería como este depósito de energía psíquica en un vínculo hacia una persona, ¿sí? También podemos entenderlo desde la teoría del apego de Bowlby, que vamos a verlo más adelante. De aquí quiero hacer énfasis que un duelo es parte de un proceso normal, ¿sí? O sea, una persona tiene que vivir cada fase de acuerdo al autor, que vamos a ver igualmente más adelante. Cuando una persona, incluso en un funeral, pues escuchamos muchas cosas, ¿verdad? O decimos muchas cosas que son repetitivas, pero que son aprendidas, ¿verdad? ¿Cuál sería lo que escuchamos en un duelo? ¿Me podrían, por favor, aportar? Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho, y realmente es de verdad que lo sentimos mucho. No siempre. No, es por compromiso. Es un compromiso, es por una cuestión social. ¿Qué otra frase? Esto va a pasar. Esto va a pasar. Pues sí, sí va a pasar, ¿verdad? ¿Qué otra frase es dañina incluso? Hay una frase, y durante ¿Te este acompaño en curso, tu dolor? ¿te acompaño en tu dolor? Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte. ¿Y O qué ya tal tienes un ángel en el cielo. Ya tienes un ángel en el cielo? Y esas frases confunden al menor, ¿sí? Esas frases, si estamos enfocados a la intervención en niños, entonces vamos confundiendo al menor porque no hay tal cosa, ¿verdad? Yo les decía en un video que pues a veces estas palabras de consuelo confunden mucho a los menores. Y este curso está adherido a la psicología científica. En este caso, yo respeto las creencias y la religión también, ¿verdad? Pero hoy estamos adheridos a una ciencia, que es la ciencia psicológica, ¿de acuerdo? Entonces, hay una palabra que es muy dañina y que es la siguiente: todo va a estar bien. ¿Realmente sabemos si todo va a estar bien? No. Y estas palabras las tenemos que eliminar, ¿verdad? Porque estamos dentro de este aprendizaje, y esto lo que genera mucho enojo a las personas, porque el doliente dice, bueno, ¿y tú cómo sabes que todo va a estar bien si en este momento no veo esa parte, no la palpo, ¿no? Duelo es un proceso subjetivo interno que se produce ante la pérdida de una relación afectiva, sea del tipo que sea, ¿sí? Y aquí les pongo otro concepto de pérdida: per al extremo, máximo grado, intensidad o duración. Y lo más interesante es la otra palabra, que es der. Es un antecesor del verbo dar, es decir, hay un dolor, ¿sí?, ante algo que se pierde en extremo de alguien que da. A esa persona o esa pérdida nos está dando algo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay un sufrimiento ante la pérdida. Un sufrimiento psíquico, tensión, dolor emocional ante la falta. No solo se sufre en cuanto a quien se pierde. Es importante reflexionar qué pierde de él o de ella en esa pérdida. ¿Qué se está perdiendo de esa persona que ya no está? ¿Vamos bien? Ok. Todo este proceso, si no se interrumpe, ¿verdad?, si se va viviendo conforme a las fases naturales, es el objetivo de recobrar la funcionalidad del aparato psíquico. Vamos a continuar. El duelo puede ser ante la pérdida de seres o entes animados o inanimados. En los niños, más adelante también lo vamos a ver, lo voy a tomar ahorita. Yo creo que todas ya, la mayoría hemos visto la película de Bambi.
Esta película, pues se ve la pérdida de la madre, ¿sí? La madre de Bambi. Entonces, hay también series de televisión, series infantiles de héroes también, donde hay una pérdida y desde ahí el niño está sufriendo un duelo. ¿De acuerdo? En la parte de otro tipo es el fracaso personal, es también una pérdida. Una ideología es una pérdida. Cambio de trabajo, por supuesto, es una pérdida. En este sentido, en cada área, pues va en conjunto con otras pérdidas. Por ejemplo, el cambio del trabajo, ¿qué se está perdiendo en un cambio de trabajo? Pues su estabilidad económica, ¿no? Económico. En el caso, sí. A lo mejor ya estás acostumbrado a una rutina y ya sabes qué hacer, que en vez de trabajo y ahora tienes que aprender otra cosa. Correcto. En el caso de los niños, cuando cambian de grupo. Pérdida de amigos. El círculo social. Incluso Sí. la maestra también, ¿no? O sea, si tiene una buena relación con su maestra, el tener otra maestra le afecta también, ¿no? Correcto. Y ahí voy a citar a un autor de corte psicoanalítico que es Slapson y compara al grupo de aprendizaje con el grupo familiar. Esto es también muy interesante, ¿eh? Quiere decir que el maestro, como lo menciona Brenda, el maestro sería la figura de autoridad. Puede ser el cuidador principal. El grupo en su totalidad es la madre. Y entonces los alumnos, ¿qué rol jugarían ahí los alumnos? ¿Sería el de los hermanos? Los hermanos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tienen a otro autor. En cuanto a los fenómenos grupales, por ahí Lupita que dice que es pedagoga, ¿verdad? Esto va a funcionar mucho porque en el ámbito educativo se les exige a los docentes tener este aprendizaje en cuanto al duelo de los infantes, ¿no? Pero yo difiero en esa parte porque ¿cuántos niños se atienden, no? Más de 20 niños y es muy difícil detectar de forma particular a un niño y darle este acompañamiento. Entonces, ahí hay un problema que abordar. Y bueno, ahí le dejo el autor en cuanto al que habla de esta comparación de grupo. Muy bien, término de una actividad, un final de algo. Incluso nosotros estamos perdiendo constantemente en el día, pues muchas cosas. El día de hoy, pues ya no recuperamos el tiempo y eso se va agregando. Se van agregando las pérdidas y al final del día o durante el día, ¿qué es lo que experimentamos? Tristeza. ¿No? Y entonces preguntamos, pero es que lo tengo todo, pero no me siento pleno. Entonces, hay muchas pérdidas que tenemos que elaborar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perdón, ¿me puede recordar el nombre del autor? Slapson. Muchas gracias. Slapson. Muy bien. Es así que un duelo, como proceso psicológico y psicosocial, pues nos obliga a observar el comportamiento, los sentimientos, las emociones, los pensamientos y las conductas. A veces conceptualiza o se pone como sinónimo el comportamiento que una conducta, ¿no? El comportamiento es parte de una conducta, las conductas son permanentes, los comportamientos son cambiantes. Un psicólogo lo que va a estudiar va a hacer estas dos partes, pero se va a interesar más por la conducta, es decir, la conducta que es estática, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. De acuerdo a los sentimientos ante un duelo, ¿sí? Por lo que se experimenta de inicio es la tristeza. La tristeza, hay un indicador que es el llorar. El llorar es una señal que evoca una reacción de comprensión y protección
por parte de los demás. En el llorar, cuando vemos a una persona llorar, pues se aniquila el sentimiento de competencia, de rivalidad. Es un arropamiento social, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una respuesta fisiológica, es una respuesta donde en el cerebro hay una área que es lo que es la amígdala, ¿verdad? Es el centro emocional, y entonces esa parte reconocemos un rostro que está sufriendo y entonces sentimos ¿qué? Compasión, una respuesta natural. Establece una situación social en la que las leyes normales de conducta competitiva se suspenden. Sin embargo, la psicología nos deja ver que tenemos que estudiar a una persona en un proceso de duelo porque hay un dolor auténtico, pero dada la personalidad puede ser incluso, me voy a ir a extremo, un llorar por una victimización o incluso por parte de un victimario en cuanto a una manipulación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la psicología y hoy están aprendiendo el que estudiar a un doliente es determinar si es un dolor natural auténtico, sí, o es actuado o fingido. Sí hemos detectado en algunos rituales estas conductas cuando son naturales y cuando son por compromiso social. Así es cuando pasa con los niños, ¿sí? Desafortunadamente también con los niños pasa. Una forma de llamar la atención, una forma de manipulación, ¿qué creen? También pasa. Ok. ¿Valeria quiere participar? Está levantando la mano, ¿no? Sí, Liz. Más que nada, si en caso, suponiendo el paciente tiene la pérdida de una de las figuras como principales, para ese paciente puede ser la figura materna, si queremos ver más que nada que esté pasando por el duelo, o bueno, ¿cómo se podría saber que la paciente todavía no entra en ese duelo por la pérdida de la figura materna? ¿Cómo saber si no entra? Ajá, ¿cómo saber que todavía no entra a la parte del duelo? Ok. Ante un duelo siempre va a haber una reacción, siempre va a haber una reacción, y es muy interesante tu pregunta. Bowlby, que lo vamos a retomar, nos habla de los apegos, de la teoría del apego. Entonces, en este sentido, hay un apego que es evitativo, Valeria. Entonces, en ese apego evitativo, la persona no llora, la persona se muestra distante, pero aún así hay una realidad que es una pérdida. Y es muy interesante porque pensamos, no, esa persona no sentía nada por su mamá, incluso no está en duelo. Sí, sí está en duelo, pero hay que estar muy atentos a los cambios comportamentales. O sea, siempre va a haber una reacción, siempre va a haber una reacción. Hay un mecanismo, el ser humano presenta mecanismos de defensa que puede ser un bloqueo o puede ser la negación del duelo. Cuando hay un bloqueo, la persona está desconectada de la realidad, ¿sí? O sea, si nosotros le hablamos, está distraída esa persona. Pero si esa persona nos habla de esa pérdida sin llanto, con indiferencia afectiva, y recuerda todo lo que pasó, entonces podemos hipotetizar que es importante hipotetizar, no determinar, no hacer un diagnóstico. Conforme a la marcha y conforme al estudio y el análisis, entonces vamos a aceptar y rechazar las hipótesis. ¿De acuerdo? Porque a veces podemos tener equivocaciones al querer hacer un diagnóstico a la primera. Eso no puede ser posible. Necesitamos estudiar las respuestas del doliente. Pero seguro que ya hay, cuando una persona muere, un ser querido,
siempre va a haber una respuesta, Valeria. Entonces, entró en duelo, pero sí es importante analizar el proceso, como cambios comportamentales, aislamiento, que son síntomas posteriores al duelo. ¿De acuerdo? Pero de que ya entró, pero sí puede haber una negación, como la indiferencia afectiva. ¿De acuerdo? No sé si contesté tu pregunta, Valeria. Ok. Alejandra, ¿me quieres preguntar algo? Sí. Bueno, sí, nada más un comentario. En cuestión de cuando el paciente está en duelo, a veces creemos que es en los primeros días donde vemos una respuesta, ¿no? Ya sea tristeza o la indiferencia. Ha pasado casos que se notan estos síntomas posteriores de 3 meses hasta 6 meses, porque no nos da ninguna referencia de que realmente esta pérdida le está dejando algo o le está moviendo cosas. Entonces, en muchas ocasiones, el duelo será a los 4 meses, una suposición, y se da por otras circunstancias, no precisamente, por ejemplo, si es la muerte de alguien muy cercano, no es ahí, a lo mejor puede ser por cuestiones del trabajo o amistades, y es ahí cuando cae en ese insight, en eso de que, ok, me cayó el 20, de que ya no es esa persona, pero o sea, falleció hace 4 meses y no sentía ya nada, sino que hubo como se decía, una negación, y también se reprime el hecho de que a veces dicen, ok, el llorar es significado de debilidad, pero no es eso, sino que no podemos forzar al paciente de decir, ok, es que llora, pero si no quiere llorar o no quiere tener alguna otra reacción, no podemos obligarlo. Así es. Fíjate, Alejandra, qué buen aporte, porque efectivamente llórale, no, tienes que llorar ahorita, es el momento, y hay algo que se llama resiliencia también. Una resiliencia. Hay niños muy resilientes en donde pueden tener esta confrontación sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, bien lo dices, obligamos a que vivan un duelo cuando a lo mejor tiene que ver mucho con el vínculo. Sí, por ejemplo, tengo un caso de una chica que hace 2 años padeció un cáncer, ya es sobreviviente del cáncer, y realmente no tuvo un proceso de duelo como tal, o no tuvo ese manejo del duelo, pero ahora termina una relación sentimental, y es ahí donde estalla, donde salen ya muchas cosas que ella creía que estaba todo bien, porque ella siempre mantuvo una imagen hasta ella me lo dijo, yo era la chica, la Mujer Maravilla. ¿Pero por qué? Porque ella no quería verse débil ante los demás. ¿Y cómo es que pasaron 2 años para que ahora diga, ok, entonces sí tenía que permitirme sentir esa tristeza, sentir ese vacío, pero a veces por no quedar mal ante los demás o no verse débil? Entonces dices ahora, ok, pues la relación no era tanto, la relación no era ese motivo de consulta, era a lo mejor el principal, pero de ahí era otras cuestiones que traía que realmente no se hizo el cierre, no hubo manejo de duelo. Entonces esa era la aportación que les quería hacer. Efectivamente, ya en el tema del duelo, la diferencia en el duelo infantil y duelo adulto, no sé si recuerdan también el video, David Nacio nos hace referencia a que las experiencias displacenteras tienen siempre un origen en la infancia. Entonces, agregando al comentario, Alejandra, cuando estamos abordando un caso, pues hay la oportunidad de preguntar, ¿y eso te acuerdas si ya lo viviste alguna vez, lo experimentaste de igual manera alguna vez en la infancia? Y entonces siempre hay momentos para esta intervención. Es difícil, pero no imposible. ¿De acuerdo? Voy a continuar.
si es que no hay dudas. Otra reacción es el enojo. Esto es muy complicado en el proceso del duelo porque nos desconcierta, ¿no? Sentimiento más desconcertante para el superviviente. ¿Qué pasó, por ejemplo, hoy con la pandemia? ¿A quién se culpaba más que nada por la muerte de un familiar? ¿Sí recuerdan a quién se culpaba? Enfermeras, médicos, familiares. Entonces hay un enojo y la ira viene ante la frustración de un sentimiento de impotencia por no poder hacer lo que se tendría que hacer cuando no había nada que hacer. Es una experiencia también regresiva en los niños, hay que tener mucho énfasis en esto. ¿Por qué? Porque el niño, ante el enojo, lo que está diciendo es, no me vuelvas a dejar. Este es lo que vemos en los niños cuando se va la madre y regresa, y el niño patea a la madre o agrede a la madre. Entonces, hay un enojo en cuanto no me vuelvas a dejar, ¿no? Estas son reacciones de los niños y que también se pueden repetir en la adultez de otra manera, de otra forma. Bien, entonces, perdón por interrumpirla. Y eso se está dando en esta situación de los padres que han sido, que se han separado, porque tienen el duelo de la pérdida de las dos partes y están con esa ira y regresan hacia esa parte. Entonces eso se está dando mucho ahorita. Fui la única que ya no escuchó. A ver, hola, hola. Ah, ya. ¿Sí me escucha? Hola, hola. ¿No me escucha? No. ¿Me escucha? Ay, qué bien. Parece que hay un pequeño problema ahí con el audio de la maestra. ¿Todo bien, maestra? Hola, hola. Parece que tuve aquí una falla. Sí. Sí, se la escucha, maestra. Ok. Gracias. Estaba participando alguien. Por favor, una disculpa aquí que de momento me sacó el sistema. A ver, ¿sí me escuchan? Ajá. Sí. Sí, ya, ahora sí, ya. Ajá. A ver, ¿alguien estaba participando? Sí, yo. Le estaba comentando que eso se estaba dando ahorita con la parte en la que los padres se separaban, que los niños reaccionaban ante esa situación en cuestión de la ira y no sabían, o sea, no saben cómo canalizar esa parte, pero se está dando mucho ahorita porque hay demasiados divorcios y demasiadas separaciones, era lo que estaba yo comentando. El enojo por la separación es también otro tipo de pérdida, ¿verdad? Y entonces viene la culpa. También la culpa es un sentimiento que se da de forma en este proceso. La culpa por la muerte, ¿y qué creen? También es la culpa real, porque puede ser que una persona sin querer ocasionó incluso un accidente. Entonces, tenemos que estar atentos a las culpas que son reales y las culpas que son imaginarias también. Y aquí les pongo pues un tipo de enojo con el enfermo mismo, es que ¿por qué no te cuidaste? Ajá, es que ¿por qué no te cuidas? El enojo con el médico, enojo con los otros, con la vida misma, con un amigo que es insensible, o sea, es decir, eso también pasa mucho en un duelo, cuando una persona está sufriendo, se enoja porque los demás no sienten lo mismo que él. Entonces
es que tú tienes que sentir lo mismo que yo siento. Y esto pasa mucho ante las pérdidas. Enojo con un ser omnipotente, que puede ser el mismo Dios, ¿verdad? Es que Dios, ¿yo qué te hice para sufrir esta parte, ¿no? La ira aflora cuando se experimenta seguridad al saber que se sobrevivirá. También es otro sentimiento. Hay teorías donde dice que se llora no por el que murió, sino por la oportunidad de vida. Es decir, qué bueno que yo no soy el que estoy ahí. Esa es otra teoría. O sea, se llora de alegría. Entonces, tenemos que estar abiertas a varias teorías, a revisar varias teorías para poder entender más este proceso. Una de las inadaptaciones más peligrosas en la ira es dirigirla hacia uno mismo. Eso es lo más complicado. En casos graves de retroflexión, la persona con ira se siente con tal aversión a sí misma que puede desarrollar una depresión grave o conductas suicidas. Entonces, pues también, como lo menciona una integrante hoy por hoy, a pesar de las estadísticas en alza de divorcios, pues también hay en el alza jóvenes o adolescentes con ideas suicidas, con muchas ideas suicidas. Entonces, este es un verdadero problema. Conductas suicidas de forma consciente o inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es algo que tiene el ser humano, pero desconoce lo que contiene. Entonces, a veces se dice, el inconsciente es lo más difícil de descubrir y a veces decimos, no, el inconsciente flota alrededor de ti, pero el que no se da cuenta es el que lo está viviendo. ¿De acuerdo? Entonces, el inconsciente es algo también muy sencillo de identificar o a veces muy complicado. Sentimientos, la culpa es otro sentimiento más desconcertante para el superviviente, culpa por lo que no se logró hacer y la culpa real, ¿de acuerdo? Aquí les pongo una imagen de un menor, es también extraído de un libro. El niño de 5 años, con evidentes muestras de tristeza, le dice a la mujer de limpieza de su hogar, Amelia, mi abuelito ya no está. Ayer lo llevaron al cementerio. La mujer se conmueve e intenta consolar al niño. Bueno, eso quiere decir que está en el cielo, ya sabes. El niño le contesta con cierta irritación, no digas chorradas, Amelia, el cielo no existe. Entonces, hay niños que tienen ya esta madurez que confronta al adulto. Y el adulto, por la angustia que presenta ante la muerte, no lo confronta de manera objetiva. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Todos están dentro de la plataforma. ¿Ya entraron a la plataforma digital? Bien. Ahí también hay una actividad. Si podemos entrar, por favor, a la plataforma. Ahorita voy a hacer pues una pausa acá. Y ya hay un archivo. Espero lo puedan abrir. Que se llama la separación prolongada. Ahorita yo lo comparto, si no, lo podemos saber. ¿Ya lo abrieron? Vamos a ver. Ya pude abrir. ¿Ya?
A ver, parece que ya lo estoy compartiendo. ¿Me orientan, por favor? Sí, sí se ve. Ok. Bien. En esta lectura vamos a identificar unos síntomas. Elías, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Elías, de 8 años, y Dora, de 5 años, parecieron aceptar muy bien las colonias, vacaciones veraniegas de 2 semanas en una granja que realizaba el propio colegio de los niños. Incluso en los días anteriores, los padres creyeron apreciar interés y deseos de ir en ambos niños. Luego, al acercarse el autobús que los llevaba a la granja, a solo 80 kilómetros de la ciudad en la que vivían, repentinamente Dora dejó de sonreír y se acurrucó rápidamente en su asiento. Elías pareció aguantar mejor la situación, pero tampoco pudo saludar. Ahí encontramos o detectamos síntomas. O sea, se van a ir de vacaciones, pero hay reacciones de los niños. Es decir, Dora, ¿qué hizo? Dejó de sonreír y se acurrucó rápidamente en su asiento. Elías pareció aguantar mejor la situación, pero tampoco pudo saludar. Entonces, hay 2 reacciones ante la separación de los padres. Los padres comenzaron a preocuparse intensamente y a preguntarse si enviarles tantos días a la granja había sido una buena idea, cuando con ocasión de la visita de todos los padres el primer fin de semana siguiente a la marcha, 6 días después, Elías casi no quiso despedirse y Dora armó una gran pataleta, presa de un llanto desconsolado. Ahí hay otro síntoma en cuanto a una separación previa. Cuando padre y madre lo recibieron, ya de vuelta a su propia ciudad, les sorprendió y dolió la distancia con lo cual los niños les trataban. Entonces, hay una nueva respuesta de los niños, en especial a la madre. Ella no podía entenderlo y lloró amargamente, cuando incluso durante el segundo día y sucesivos, la niña a menudo se negaba a mirarla y dirigía su vista hacia otro lado, incluso cuando la cogía y la tenía en brazos. La madre se sentía tratada, dijo, como un monstruo cruel, y ciertamente es lo que la identificación proyectiva comunicaba con la hija le hacía vivir. Probablemente a su corta edad, Dora estaba sabiendo transmitir a nivel inconsciente el tipo de sufrimiento que había padecido. Tanto el niño como la niña se negaron a contar vivencias de las colonias hasta semanas después, y algunas nunca llegaron a contársela a los padres. Elías le contó a un tío, meses después, que cada tarde, al volver de las excursiones o actividades, Dora insistía en ir a la carretera. En este sentido, les dejo este trabajo para identificar lo que es una conducta. Sí, por favor, en este trabajo sería importante que en la próxima semana me presentaran cuáles son las conductas y cuáles son los pensamientos, que es muy diferente. Lo que es la objetividad, pensamientos y conductas que ustedes identifican en esta lectura. Este análisis nos va a aperturar el evitar subjetividades. ¿Sí? Nos vamos a ir en la identificación de síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo tienen, por favor, como una actividad, pues, de ejercicio, ¿sí? O sea, es un ejercicio. Ya todos están dentro de la plataforma, ¿verdad? Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Voy a continuar, ¿de acuerdo? Falto yo, creo que estaba en Classroom, pero no encontré que estuviera yo como miembro. Como miembro no estás dentro, no puedes entrar. Sí, ¿me podrían ayudar? Bueno, mandar una liga o algo así. Sí, claro. Gracias. Ahorita checo tu estatus, Fátima, y te confirmo si ya estás dada de alta. Gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar, ¿de acuerdo?
Vamos a iniciar con este tema que se llama modelos de la explicación de un duelo, y el modelo principal que encabeza es el modelo psicoanalítico del duelo. Las perspectivas psicoanalíticas fueron fundamentales para que en el ámbito científico tiendan desde hace decenios a definirse las bases o momentos del duelo, siguiendo dos tipos de duelo. Aquí muy importante también, ya que al final de la actividad, al final de esta clase, pues va a haber así como una parte de, no, pues qué les digo, es como un examen, ¿verdad? Pero es para ver si hay dudas, para ver si hay comprensión en lo que estamos revisando. Entonces, esta, por ejemplo, sería una pregunta importante en su evaluación, que es los duelos por la pérdida de un ser querido en la infancia y los duelos por la pérdida del cónyuge. Este modelo psicoanalítico abre o da las bases para entender el proceso del duelo, ¿de acuerdo? Es el modelo psicoanalítico. Sigmund Freud nos habla de dos experiencias displacenteras, que es el duelo en sí mismo y la personalidad melancólica, que los síntomas podrían ser similares. ¿Qué es esto? Que hay personas que ya sin experimentar una pérdida ya presentan los síntomas de depresión. ¿Sí? Son personas que siempre están o no disfrutan de alguna actividad, y eso también pues conocemos este tipo de personas. Sigmund Freud, teoría del inconsciente, se habla de una metapsicología y vamos a ver que el duelo es la reacción habitual a la pérdida de una persona amada o de una abstracción puesta en un lugar, la patria, un ideal, la libertad, etcétera. Entonces, esto entra dentro de los tipos de pérdidas. No es un estado patológico, ni es necesario remitirlo al médico para su tratamiento. Tenemos que tener cuidado porque, ya lo decíamos con anterioridad, podemos interrumpir el proceso normal del duelo ante la obligatoriedad de vivirlo, a que se den los síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, confiamos en que, aquí voy a poner esto, confiamos en que pasado cierto tiempo se lo superará y juzgamos inoportuno y aún dañino perturbarlo. Entonces, esta es parte de lo que es el modelo psicoanalítico. El examen de la realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más. Esto es una verdad absoluta. Y de él emana ahora la exhortación de quitar toda libido de sus enlaces con este objeto. A ello se opone una comprensible renuencia. Universalmente se observa que el hombre no abandona de buen grado una posición libidinal, ni aun cuando su sustituto ya asoma. Esa renuencia puede alcanzar tal intensidad que produzca un extrañamiento de la realidad y una retención del objeto por vía de una psicosis alucinatoria de deseo. En las fases del duelo se experimenta desesperación, y la desesperación, su mismo nombre lo dice, desesperar. Ya me cansé de esperar. ¿Por qué? Porque tengo la ilusión de que la persona la vuelva a ver o regrese en algún momento de la vida. ¿Qué pasa en esta situación de la desesperación? Pues busco algunas personas que dicen leer las cartas, dicen tener alguna conexión con el más allá, y bueno, estas personas lo que hacen es pues acudir a estos lugares donde pues las personas que están al frente de estas situaciones pues tienen esa habilidad de poder trabajar con la sugestión del doliente. Lo normal es que prevalezca el acatamiento a la realidad, pero la orden que esta imparte no puede cumplirse enseguida, entonces se necesita de un momento, de un tiempo para la asimilación de la pérdida. Entonces, vamos a partir de esta idea que el objeto amado ya no existe más. Revisando otra autora, que es Patricia Díaz Soane, en su manual de Hablemos de Duelo, hay una parte donde sugiere que al menor se le puede decir que cuando dice, oye mamá, ¿y tú cuándo vas a morir? ¿No? Y la respuesta es, no, de eso no hablamos, o sí voy a,
voy a morir, pero para que yo muera, tiene que pasar mucho tiempo. Entonces, eso también es una mentira y la misma autora asume que hay que decir mentiras piadosas. Yo difiero en ese sentido porque finalmente sigue siendo una mentira. ¿De acuerdo? Entonces, no hay que hablar con la verdad de los niños, y en este curso también vamos a conocer cómo enfrentar esta situación para evitar la confusión. Alejandra, ¿otra vez quieres participar? ¿Sí? ¿Estás con...? Sí, Perdón. perdón, una duda. Sí. Por ejemplo, tomando en cuenta que en algún momento llega un paciente que está, bueno, que en casa tienen una religión afín, ¿no? Por ejemplo, hay religiones en las cuales comentan que hay vida después de la muerte. Entonces, se le da la esperanza al paciente, o bueno, en ese caso al niño, que pues vas a ver a esa persona en algún momento. Ahora bien, dentro de terapia, ¿cómo saber manejar ese tipo de situaciones, no caer en algún conflicto? Porque obviamente es cierto, podemos respetar las religiones, pero tampoco podemos dar falsas esperanzas al paciente, ¿no? En ese caso, porque al fin de cuentas nunca va a haber un cierre y todo el tiempo se va a ver esa ventana abierta en la cual pues va a estar ahí, porque al fin de cuentas en la familia no tienen esa cultura o ese pensamiento de que realmente aquí ya no está la persona y realmente ya no la vas a volver a ver. ¿Cómo poder manejar esa situación? Alejandra, definitivamente cuando se quiere evitar un conflicto, pues no lo puedes hacer en su totalidad, porque efectivamente los mismos profesionales tienen creencias de diversos tipos. Entonces, por eso yo digo la neutralidad. Cuando se aborda un caso en un niño de, es que en casa me dicen esto, entonces yo no puedo obligar a tener la respuesta. A veces nos obligamos a tener una respuesta. Simplemente es desconozco lo que pase de acuerdo a lo que dicen tus padres, ¿sí? Me quito de problemas. ¿Por qué? Porque me obligo yo a sumarme a una idea que no es la mía y que aparte puedo perjudicar la creencia. Pasa muchísimo con esto, en caso, por ejemplo, Alejandra, de los reyes, de la fantasía, de Santa Claus, que es ampliar una fantasía, ¿verdad? Pero dices, bueno, el niño de todas maneras se va a enterar en algún momento, pero si no eres partícipe de esto, y entonces con un simple, ¿qué crees? Es que eso no lo sé, no sé cómo puedo, hay que ser humildes, ¿verdad? Cuando no podemos abordar, simplemente aceptarlo con humildad, porque no tenemos esa experiencia. Elizabeth Kubler, ¿verdad? Que es también una pionera de lo que es la tanatología y el proceso de duelo, perdió credibilidad. ¿Por qué? Porque en sus últimas bibliografías, pues ya se atrevía a decir que había una vida más allá de la muerte. Entonces, los científicos restaron importancia a la teoría y perdió pues, credibilidad sus teorías, Alejandra. Entonces, siempre no vamos a hacer ese complemento de creencia, simplemente es decir, ¿qué crees? Esa respuesta no te la puedo dar porque no me ha pasado, y esa es una realidad. Pero hay personas que sí se arriesgan a incrementar la esperanza, como por ejemplo, su servidora asistiendo a una religión, decía el sacerdote que la persona que muere conoce el amor verdadero. Y entonces yo me quedé pensando, digo, uy, está invitando a muchas personas a quitarse la vida, porque de en vano los matrimonios y las relaciones que he tenido, porque hasta que muera voy a conocer el amor verdadero. Entonces, uno se tiene que quedar en silencio porque uno tiene que empezar a mover sus esquemas, ¿sí? Pero si a mí me llega esta idea a terapia, entonces ya tendré, de acuerdo a la dinámica, cómo poderlo abordar.
Sí, Alejandra, entonces, por más que queramos nosotros evitar un conflicto, yo creo que pues nos vamos a acercar a poder orientar a la persona, pero no estamos exentos de hacer un conflicto en una dinámica, no. Siempre nos llamamos los psicólogos la parte de por la culpa del psicólogo, pues ya hubo un cambio de vida en la dinámica y entonces lo absorbemos como psicólogos. Bueno, pues sí tenemos algo de culpa y qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Entonces, solo manejar con humildad. Híjole, ¿qué crees? Eso no lo sé porque realmente no lo sé, no me ha pasado. Y hay que acercarse a los padres, ¿verdad? Puedes preguntar a tus padres y todas las dudas y ya lo vamos revisando. Fíjense que es como algo bien complicado porque hay padres que envían a sus hijos a la escuela pues para crecer, ¿verdad? Pero en la parte de los conocimientos, pues hay objetividad, hay ciencia. Y luego entonces los niños no quieren ir a la iglesia porque ya comprendieron el origen de la vida y también es un conflicto. Entonces, ¿quieren que vayan a la escuela y aprendan o quieren que no aprendan? Ese es un conflicto también, ¿verdad, Alejandra? Entonces, eso es lo que tenemos que lidiar los psicólogos. Muy bien, vamos a continuar. ¿Ya no hay otra pregunta más? Ok, me decía... Pregunta, perdón. Sí. No sé en dónde leí qué teoría, la verdad es que fue hace algo de tiempo, pero decía que el duelo es como el dolor de lo que ya no puedes querer. Por eso es que te duele tanto, porque ya todo el amor que tú le podías dar a esa persona, llámese papá, mamá o pareja, lo que sea, tú ya no lo puedes dar. No sé. Hay una reacción que es la incapacidad de amar. ¿Sí? Se despierta ante un duelo la incapacidad de amar. ¿Por qué? Porque ya tienes desconfianza de volver a formar otro vínculo. Por ejemplo, cuando tenemos una mascotita y le entregamos todo el amor a la mascotita y la mascotita le pasa algo, ¿cuál es el pensamiento automático? Ya no vuelvo a tener otra mascotita. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se sugiere en esta parte es, si vas a tener otra mascotita, si ya no quieres tener otra mascotita, evitas volver a vivir cosas fascinantes con una nueva mascotita. O sea, tú ya lo evitas por no sufrir. Entonces, el evitar es no arriesgarte y es perder el goce. Entonces, otro ejemplo es que yo ya no puedo amar a otra persona porque seguro se va a morir. Y dices, a ver, esa persona no es la misma, pero tú ya estás pensando que todo lo que amas se va, porque estás generalizando. Sí, es un pensamiento que lo marca Aaron Beck en sus pensamientos distorsionados, y entonces generalizas. Todas las personas que yo quiero son las personas que se alejan. Pero también tiene un fenómeno psicológico, y me voy a atrever a decirlo, es dado la experiencia infantil, ¿no? Porque a veces decimos, es que yo no sé por qué tengo mala suerte, pero siempre me tocan los mismos hombres, ¿no? Siempre me maltratan y siempre todo eso. No, lo que pasa es que en la infancia aprendemos que ciertas relaciones son sanas, ¿sí? Porque no conocemos otras relaciones, entonces estamos acostumbradas a que esas relaciones son la felicidad. Vamos creciendo y vamos armando otra vez esos escenarios inconscientemente. Nosotros los vamos como adecuando a que eso en nuestra mente es felicidad. Felicidad del maltrato, felicidad, la hostilidad, ¿de acuerdo? Y tiene que ver mucho también con los tipos de apego. Si nos vamos a Bowlby, ¿no? Entonces, esa es una incapacidad de amar, ese es otro síntoma que se presenta en el duelo.
No sé si hay alguna otra duda, si aclaré. ¿Todo bien? Sí, aclaró mi duda. Muchas gracias. El Sigmund Freud, partiendo del proceso del duelo, bueno, es doloroso de identificación, de investimiento de lo perdido y reinvestimiento de nuevas relaciones internas y externas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una pérdida, se trata de transformar lo que sentimos por esa persona, es decir, ya no va a estar físicamente, pero sí va a estar en nuestra mente, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que volver a relacionarnos, no aislarnos, sino buscar nuevos vínculos afectivos para que entonces nuestra psique esté libre. Eso es lo que se refiere este término, ¿no? Es desinvestimiento de lo perdido y reinvestimiento de nuevas relaciones internas y externas. A veces, pues el mismo ser humano frena y perjudica este tipo de libertad en nuevas relaciones. ¿Por qué? Porque no es doloroso deshacerse de ciertas pertenencias del fallecido, ¿no? Incluso hay un autor que dice, no, tenemos que hablar de muerte, es del muerto. Ajá, es palabras que no estamos acostumbrados a expresar. Entonces, pues sí es importante el poder tener la capacidad de relacionarnos, de hacer nuevos vínculos, pero insisto, lo perjudicamos porque hay ocasiones en que los familiares incluso respetan el lugar de la persona muerta, no la ocupan. Ajá, la ropa la siguen guardando, incluso la ropa la siguen usando entre los mismos familiares. Entonces, no hay esta forma de cerrar, de procesar, de elaborar. Y eso es muy respetable, pero pues ya que estamos en este curso, pues es importante dar una orientación correcta para poder acompañar en un proceso de duelo o orientar en un proceso de duelo de forma correcta. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Los fenómenos fundamentales del duelo: profundo y doloroso abatimiento, la pérdida de la capacidad de amar. Aquí está lo que estábamos mencionando hace un rato: una retirada de interés por el mundo externo, una inhibición de toda actividad. Lo que más se sugiere en un proceso de duelo es obligarte a hacer. Obligarte a hacer. ¿Por qué? Porque la depresión es un mecanismo que nos dice, ven, acuéstate para que repases con calma todo lo sucedido, ¿no? Entonces estamos pasivos, recordando, sobrepensando la pérdida. Entonces tenemos que obligarnos a actuar. Bien. John Bowlby, es muy importante también revisar su bibliografía. Es también psicoanalista, psiquiatra británico, y él habla de la teoría del apego. Es un vínculo afectivo que se establece de los primeros momentos de vida. Tiene que ver mucho esta teoría de los apegos para tener este desarrollo psicológico y de personalidad sana en la adultez. Entonces, aquí vamos a entrar en un dilema. Por ahí me decía la maestra Rocío que teníamos unos minutos de descanso. Entonces, 10 minutos podría ser de descanso, o ustedes, ¿qué dicen? Sí, está bien. Sí, está bien. Ok. Muy bien. Entonces, o seguimos y lo dejamos al último. Como ustedes me digan. También podría ser, está bien, para no romper el hilo. No sé qué opinen los demás. Al último. Al último. Al final. De acuerdo. Muy bien.
Entonces, yo también creo que es mejor continuar, ¿verdad? Muy bien. Aquí vamos a entrar en lo que recuerden el concepto de vínculos, ¿sí? Son las primeras relaciones que tienen los niños con los cuidadores, y esos vínculos van a depender muchísimo de la seguridad, autoestima que desarrolle el niño en el futuro. Agustín Palacios, que es otro psicoanalista, nos dice, adherido a los vínculos de John Bowlby, que la experiencia nutricia placentera también va a reforzar la seguridad en los niños en un futuro. Por ejemplo, si la experiencia nutricia no fue la correcta, entonces las personas se van a dirigir con inseguridades. Entonces, ¿por qué? También hay otra autora que es Melanie Klein, dice que es muy importante el contacto ocular en la experiencia nutricia. ¿Por qué? Porque el niño en el vientre, pues es el más cómodo, ¿verdad? Es el más cómodo, pero también percibe la ansiedad de la madre a través, en este caso, de los latidos del corazón. Si los latidos del corazón son de forma precipitada, el niño lo va a sentir, ¿de acuerdo? Como una parte displacentera. Entonces, si el niño nace con cierto bombardeo de estímulos, como es el aire, el calor, el frío, o ya no está presente la nalgada, pero antes se daba la nalgada, entonces, pues el niño nace con mucho temor de qué es lo que va a pasar, pues ya en su nacimiento. Entonces, Melanie Klein dice, es importante la mirada, el contacto ocular ante la experiencia nutricia, porque el niño se comunica a través de los ojos, de la vista, hacia la madre, y la madre, al ver su miedo, ¿sí? La mirada la transforma diciéndole, no, esta parte de todo va a estar bien, no sé lo que va a pasar, ¿sí? Pero mientras yo esté, ¿sí? Te voy a proteger. No sé qué va a pasar, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso se da con la mirada. Entonces el niño lo que hace es recibir la seguridad de la madre, ¿sí? La transforma, la introyecta y empieza la seguridad. Entonces, esta autora, Melanie Klein, pues es la que nos habla de esa teoría pecho bueno y pecho malo, que es una teoría muy complicada, pero es lo que se hace también en terapia, la función de Reverie. Sí, la función de Reverie es el material que el paciente me da, es un material que es confuso. Como psicólogo lo ordeno, lo transformo y lo regreso transformado hacia el paciente, y el paciente lo introyecta, ¿de acuerdo? Para generar seguridad. Es una función. Ahora, a partir de esta teoría, dice aquí, madres que proporcionan atención y cuidado a su hijo desde el nacimiento. Y vamos a ver en México una estadística, porque es importante. Déjenme ver si abre. Si se comparte aquí una página de internet. ¿Sí? Ok. ¿Sí la estamos viendo? No. No. Vamos a ver entonces. A ver, ahí por favor me orientan. Sí. Ok. Si vamos viendo lo que es el vínculo, vamos a ver las cifras del gobierno de México, las madres en cifras, ¿verdad? En nuestro país, el 10 de mayo es la fecha en la que se celebra anualmente el Día de las Madres, y es motivo para que mujeres y hombres se reúnan con sus madres y les demuestren su afecto, ¿verdad? Esa es una fecha importante. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el 2017 muestran que 3/4 partes de los 48 millones de mujeres de 15 años y más han sido madres. Esto es 35.2 millones. De ellas, 7 de cada 10 están casadas o unidas, respectivamente. Aproximadamente la quinta parte es viuda, separada o divorciada, en tanto que el 9.6 son madres solteras.
el 41.1% de las madres de 15 años y más no cuenta con educación básica terminada, cifra que duplica a quienes no son madres. En contrapartida, solo 23.9% de las madres tienen educación media superior o superior, frente a 42.5% de las madres que no son madres. Para las mujeres de 30 años y más, la proporción de quienes han tenido al menos un hijo nacido de 90.2%, lo que nos indica que el ser madres es un hecho que forma parte de la gran mayoría de las mujeres en nuestro país. De ellas, 38% tienen de 1 a 2 hijos e hijas, casi la mitad entre 3 y 5 hijos e hijas. Y 14.9% de ellas tienen 6 o más. Bien. En este sentido, lo que yo quiero mostrar con esta estadística es que la mayoría de las mujeres, según la encuesta, trabajan. Entonces, ¿cómo se están haciendo estos vínculos? Esa sería una pregunta de investigación. Cuando nos dicen que un apego se forma desde los 0 al año, ¿verdad? Y es el más importante para poder hacer que este niño tenga un desarrollo psicológico y una personalidad sana. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, ¿de acuerdo? Si seguimos leyendo, pues nos van a dar el dato de que la mayoría, insisto, de mujeres, pues son mujeres trabajadoras. ¿Y cuántos hijos son los que tiene cada familia? Sí, alguien me quería hacer una... Tengo una pregunta. Suponga, bueno, usted dice que mujeres trabajadoras, pero yo tengo una duda. Cuando hay mujeres que abandonan a sus hijos y los dejan con algún familiar y no los vuelven a ver, eso también sería un duelo. No o sea, y el hijo sabe que está vivo, ¿no? Pero pues no lo quiere ver porque pues lo abandonaron, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Un duelo vivo? Pues sí, ¿no? Es un tipo también de duelo. Y lo importante, Fátima, es el descifrar, porque hay niños que nacen en familias con ciertos recursos y ¿qué crees? Aún así se sienten abandonados. Se sienten incluso con pérdidas. Entonces, ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Descifrar en cuanto a los síntomas, qué tipo de duelo es el que están viviendo. Si es real, ¿no? Este es un problema que se está teniendo a nivel nacional. Les decía también que, no sé si lo comenté en el video, pero la depresión está ocupando el 5º lugar a nivel, en OMS es el que da ese diagnóstico, como 5ª enfermedad de atención. Entonces, esto era antes de la pandemia. Entonces, ahora se imaginan después de la pandemia. Muy bien. Bueno, esta liga se las voy a agregar a la plataforma para que ustedes tengan pues datos reales, ¿verdad? Porque a veces hablamos según la estadística, pero no sabemos qué estadística. Entonces ya tenemos aquí una base. Bien. Voy a continuar. No estoy compartiendo nada ahorita, ¿verdad? No. No. Ok. Voy. Porque esta está adherida a otra estadística que se me hace muy interesante también aplicarla. Ahí se está compartiendo otra página. Sí. Sí. Bueno, UNICEF. Fíjense este dato. La violencia contra niños y niñas adolescentes muchas veces se encuentra de forma tan simples como un manotazo, una nalgada o un grito, y se justifica como una forma normal de disciplina, pero no lo es.
Cada una de estas manifestaciones tiene un impacto negativo en el desarrollo y la autoestima. En México, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sufrido métodos de disciplina violentos por parte de sus padres, madres, cuidadores o maestros. Entonces, la pregunta es, de todas estas estadísticas que estamos presentando, y esta es de también una página de UNICEF, ¿cómo son los vínculos? ¿Cómo estarán los apegos con estos menores, dadas las estadísticas? Voy a continuar. ¿Se está compartiendo ahora sí otra vez la diapositiva? Sí. Madres que proporcionan atención y cuidado a su hijo desde el nacimiento. Para un grupo de madres, la interacción con el bebé se posterga hasta una semana o hasta que se encuentra en su hogar. Cuando una madre y su hijo de 2 o 3 semanas se encuentran frente a frente, tienen lugar fases de animada interacción social alternando con fases de desconexión. Para esto, bueno, vamos a ver, los apegos provienen de la necesidad que se tiene de protección y seguridad. Se desarrollan a una edad temprana. Cuando la figura de apego desaparece o se ve amenazada, la respuesta es de intensa ansiedad y fuerte protesta emocional. Hay otro autor, ¿verdad?, que conocemos, es Erik Erikson. Confianza básica, que se adhiere en esta fase. A través de un buen cuidado paterno, la persona se siente capaz de ayudarse a sí misma. Entonces, bueno, vamos a ver otro autor, y bueno, con esto regreso con ustedes. Aquí está. Otro autor que es Donald Winnicott, que también sería importante la lectura, dice que un niño cuando aprende a jugar solo, es un niño que seguramente tendrá esta seguridad y desarrollo sano de personalidad en el futuro. ¿Cuándo vemos esto? Cuando un niño nos necesita para jugar, porque tiene limitada la capacidad de creatividad. Otro aporte que nos hace Donald Winnicott es que la parte de la amenaza siempre está presente en el niño en cuanto a la religión, y no le damos la oportunidad al niño de creer con sus valores innatos, con su ética innata. Entonces decimos, si no te portas bien, bueno, pues no te van a traer los reyes nada. Esa es una amenaza. Resulta que de todas maneras, por la culpa de los padres, los reyes traen regalos, ¿de acuerdo? Entonces ahora la amenaza se transforma en, yo creo que los reyes están enojados y te van a quitar los juguetes porque tú tienes una mala conducta. Entonces, todo esto se agrega a las amenazas hacia los niños. Ahora bien, eso es por parte de Donald Winnicott. Dice, Dios es una parte pedagógica para controlar la conducta de los niños. Es una parte que se utiliza y no se le da la oportunidad al niño responder de una forma sana, qué es el bien y qué es el mal. Son los modelos. Hasta ahorita llegamos con un modelo psicoanalítico. Yo quiero, por favor, en la plataforma, ¿sí? Les va a servir muchísimo también en cuanto a comprensión de lo que hemos visto hasta ahorita. Es una evaluación que es la forma también de pues tener esta parte de ahorrarnos que pasar lista, que no sé qué. No. Es una forma de participar. ¿Sí? No sé si ustedes les comentaron que para pues obtener la constancia tenemos que tener el control, ¿verdad? De lo que es un grupo. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Brenda levantó la mano. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, referente a lo que estaba comentando de que el niño puede, o sea, en cuestión de que puede jugar solito, desarrolla cierta seguridad. Y, por ejemplo, en un caso de que el niño juega solo,
pero tiene un hermano y su hermano quiere jugar con el niño que juega solo y el otro no quiere. Ahí, ¿cómo se podría decirle a los niños que tengan ese cierto vínculo para que no, porque uno es más, como que quiere estar con su hermanito, pero el otro niño que es un poco más solitario o más aislado no quiere compartir esa parte? ¿Cómo ahí se podría apoyar en ese aspecto? Porque en alguna ocasión leí que los niños que se aíslan, bueno, que se aísla jugando solito, de cierta manera es porque tiene depresión. Entonces, no sé si sea cierta esa parte. Bueno, todo puede suceder, pero si la madre interviene en el juego, si la madre desde muy a temprana edad interviene en el juego, entonces hay creatividad. Yo tengo que mostrar esa creatividad. Pero ¿qué estamos haciendo? Juega con tu hermano, ¿no? Y cuando tú preguntas, oye, ¿y tú por qué no juegas? No quiero, no me gusta, me desespera, no me gustan los juegos de mesa. Son muchas cosas que perjudican la crianza de los niños a partir de los padres, porque no tenemos tiempo. Hay un video que lo vamos a ver también en una próxima clase y lo sabemos. Hoy en día, ¿cómo estamos entreteniendo a los niños? ¿Con qué? Con el celular y con la tecnología. Las tablets. La tablet, la computadora. Y entonces la escuela psicoanalítica nos dice que el teléfono celular tiene un significado de reafirmar nuestra soledad. Y hay cosas bien diferentes, ¿verdad? Uno, estar solo, y otro, sentirse solo. El estar solo, puedo estar solo y hacer. Y el sentirme solo, puedo estar acompañado y sentirme solo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, el sentirme solo estando acompañado, ese es también un problema que tenemos que resolver. ¿De acuerdo? Aquí se me cerró la página de la plataforma. ¿Ya ustedes entraron a la plataforma? ¿Sí? Por favor, ¿me pueden orientar si ya se activó la evaluación? Está oculta. Creo que está oculta. Permítanme tantito. Un momento, por favor. Mientras vayan repasando sus apuntes, ¿no? Que no es más, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Una pregunta, aprovechando, es nada más, ¿este material se va a compartir, las diapositivas se va a compartir en la plataforma? Sí. Sí, Gracias. también se las puedo compartir para que ustedes puedan tener acceso sin problema. Y bueno, tareas como tal, no acostumbro a dejar en este tipo de intervenciones porque tienen ya un material que revisar, tienen que leer y solamente, por favor, el ejercicio que les dejo es de la separación prolongada en identificar de una manera objetiva cuáles son los pensamientos y cuáles son las conductas. Eso es ejercicios para acercarnos a la objetividad en análisis. Porque a veces decimos, es que seguramente la madre actuó por tal cosa, ¿no? Y tú dices, no, a ver, ¿esa es la realidad o es tu inferencia, es tu experiencia de vida? Entonces eso evita que la subjetividad, ¿verdad? Maestra Rocío, tengo una situación con que se me cerró mi página. ¿Me podría pasar la liga de la plataforma en el WhatsApp? Sí, claro que sí, maestra. Gracias. Un segundo. Muy bien, entonces voy sí. A todos aquí por el chat del grupo. Por el chat del grupo ya está, ¿verdad?
Muy bien, Sí. Vamos a identificar ahorita la evaluación, por favor se concentran y no pasa absolutamente más que es una revisión para mí, ¿de acuerdo? Si hay un tema que no se alcanzó a revisar, no se preocupen, simplemente es tener un tipo de registro. Yo creo que no voy a poder porque me pide aquí. No. No voy a poder. Bueno, yo creo que se va a quedar pendiente esa parte, no me abre. No me abre, pero ¿qué les parece si continuamos entonces y lo dejamos pendiente? Sirve que estudien un poquito más, ¿les parece? Sí. Ok. Y voy a continuar con el trabajo. Bien. Yo tengo creo una que- duda. Sí. Por ejemplo, en clases en las que no nos podamos conectar y lo veamos después, ¿cómo sería con la evaluación? ¿También la hacemos después? ¿Qué te parece si eso lo revisas con la maestra Rocío? Ah, ok, Ajá. gracias. ¿Cómo podemos resolver eso? Porque esto es parte de mi clase, ¿verdad? Entonces, ojalá pudieras. Ajá. Sí, yo les comento, chicos, hace ratito también me preguntaron, no sé si es la misma persona, Daniela Barrón, pero... no, pero me refiero a, ya ve que las clases se quedan grabadas, por Sí, si alguien no pudiera entrar en una clase, a eso me refiero. Se queda activo en la plataforma la evaluación, entonces puedes acceder un poquito después. De hecho, ahí en la plataforma me parece que tiene fechas límite. Ah, ok, ok. Hacer el examen. Entonces, en cuanto veas la clase, trata de revisar las actividades en plataforma para tenerlas antes de la fecha límite que se maneja, que por lo general pues es una semana. Ah, ok, perfecto. Sí, muchas gracias. Muy bien. Continuamos. John Bowlby, esquema, incluso, ¿sí estamos ahí? Sí. Sí. Okay. E incluso también les voy a subir algunos libros de estos autores para que ustedes tengan el material y lo puedan revisar, ¿de acuerdo? John Bowlby, esquema de las fases de duelo, fase de embotamiento de la sensibilidad, fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida, fase de desorganización y desesperanza, fase de mayor o menor grado de reorganización. Les voy a decir algo en cuanto a las fases, ya lo comentábamos anteriormente, se puede dar y no se pueden dar. Esto es en caso de que un duelo normal se transforme en un duelo complicado. El duelo complicado va a ser resultado de este entorpecimiento por parte de la intervención de los otros. Como ya lo vimos, la orientación equivocada de algunas personas en cuanto a cómo se tiene que vivir un duelo, o incluso que sean canalizadas personas a psicología por el asesoramiento, orientación obligatoria. Entonces, ¿qué hace un psicólogo? Evalúa en cuestión del tiempo y regresar a esa persona a que viva su duelo. Pero si existe también algunas situaciones en donde pues en el duelo se intenta como acompañar, entonces no se da la libertad de enfrentar de forma natural el duelo. ¿Sí me explico? Entonces, estas fases no siempre se van a dar. Hay unos autores que llaman tareas, otros autores llaman pues estos fases,
pero entonces por eso estamos revisando diversos autores. Llegado el momento de la partida de los progenitores que acompañaban al niño, por regla general, este rompía en llanto. Este es un caso también, de un estudio de John Bowlby. A poco tiempo de partir los padres, 8 niños lloraban inconsolables. Otro niño se arrojó sobre el piso y se negó a tener consuelo. Llegada la hora de dormir, también se produjeron escenas de llanto. 2 niños que no habían llorado antes, lloraron cuando se los depositó en la cuna y no hubo manera de calmarlos. Otros niños que habían dejado de llorar comenzaron a sollozar nuevamente a la hora de dormir. Entonces, cada duelo es diferente, ¿sí? Ese es un estudio que hizo John Bowlby cuando los padres se iban y los dejaban en una guardería. Estos estudios también son de Anna Freud, ¿sí? En cuanto a su estudio en niños, que hoy por hoy es difícil pues repetir estos experimentos, ¿no? Por ética. John Bowlby, la idea central, las experiencias sabidas con las figuras u objetos de apego temprano forman la base mental, emotiva y cognitiva para los patrones de relación que una persona realiza a lo largo de la vida. La introducción de esa relación fundamental es la que proporciona la base de la estructuración del mundo interno, del yo y de la personalidad. Y estos son los 4 tipos de apego según John Bowlby. Apego seguro autónomo, apego inseguro ambivalente, apego inseguro evitativo, apego desorganizado, desorientado. En este apego seguro autónomo es el más sano, es cuando está en la presencia de los cuidadores, cuando los cuidadores se ponen de acuerdo en no dejar sin cuidado a un menor, el menor tiene la confianza de los cuidadores, se van y regresan, que son estas fases de desconexión. Entonces, cuando un padre de familia se retira, el niño sigue haciendo de forma saludable lo que tiene que hacer, y en etapas adultas son personas seguras que siguen haciendo sin pausas y más por algún dolor emocional. El apego inseguro e ambivalente, como su nombre lo dice, son aquellos cuidadores que están, a veces están, pero a veces no están. Entonces, los niños empiezan a interpretar que son cuidados, pero al mismo tiempo ignorados o abandonados. Este es muy complicado también. Y en la adultez, pues tiende cierta seguridad en las relaciones interpersonales. El apego inseguro evitativo es aquel en donde el niño no muestra sus emociones ante los cuidadores, que no hay la confianza. Presentan distanciamiento emocional, indiferencia afectiva. Entonces, lo que hacen los niños es que si llega un cuidador, no lloran, o se va un cuidador, no lloran. Si llega, no hay una muestra de felicidad, y al contrario, siguen jugando, ignoran. Entonces, esto es parte de las relaciones interpersonales a futuro, cuando no se hacen relaciones duraderas. Son personas que no muestran afecto a la pareja, ¿no? El cuarto es el apego desorganizado o desorientado. Esto ya viene, pues, la negligencia, la violencia, la hostilidad. Y en la adultez son personas que generan también violencia a las parejas y que no son capaces de dar amor, aunque lo quisieran, pero ese amor es aniquilado entre los adultos. Muy bien, entonces déjenme dejar de compartir, regreso. ¿Sí compartí? Sí. Okay. Sí. Ok, entonces hasta aquí, bueno, ya me estoy pasando del receso, ¿verdad? De nuestro pequeño receso. Entonces, estén al pendiente de la plataforma. Esta evaluación la hacemos la siguiente semana. Tuve aquí una complicación, no nos detiene nada. Y bueno,
cualquier duda la pueden realizar también. Bueno, es que el WhatsApp sí me gustaría que fuera únicamente para cuestiones administrativas, pero si tienen alguna situación, yo sí de mi parte la aclaro. Espero hayan disfrutado y sigan disfrutando de este curso, que se va a poner todavía más interesante en cuanto al programa. ¿De acuerdo? Entonces, que tengan excelente tarde. No sé si quieran. Sí, yo. ¿Nos podría compartir entonces, por favor, esta presentación? Así es. Y entonces de tarea tenemos lo de analizar el archivo que nos subió a la plataforma sobre los comportamientos. Así es. Y recuerden que la próxima semana hacemos esta evaluación, hacemos una retroalimentación. No es para estresarse, ¿de acuerdo? Es muy sencilla y es una manera para reforzar un conocimiento. Lo que menos quiero generar es estrés. ¿Les parece? Sí, gracias. Okay. Muy bien. Si ya no hay nada que agregar, maestra Rocío. No, maestra, sería todo. Chicos, no sé si tengan alguna duda respecto al uso de la plataforma o alguna otra duda en general sobre el curso. ¿Todo bien de momento? Entonces, bueno, pues sería todo de nuestra parte. Pues agradecerles a toda su presencia y bueno, pues nos veremos entonces dentro de 8 días. No sé si hay algo más que usted quiera añadir, maestra. No, si tiene, insisto, alguna duda, si hay un tema que quieran abordar, ampliar, con mucho gusto. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues sería todo entonces de nuestra parte y bueno, pues que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana también. Hasta luego. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.